Hola a todos, paz y bien. El día de hoy escucharemos y reflexionaremos sobre el Evangelio. Pero antes le pediremos a Sofi que nos ayude a dirigir una oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que, al leer la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abra nuestro corazón para hacerla realidad en todas nuestras acciones. Instrúyenos para que seamos dignos de tu presencia en el mundo. Amén. Ahora escuchemos el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan, el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sofi, ¿y te gustó el Evangelio? Sí. ¿Y recuerdas quién fue el único discípulo que respondió de manera clara y sin titubeos a la pregunta de Jesús? Sí, fue Simón Pedro quien tomó la palabra y le dijo que era el Hijo de Dios vivo. Así es, Jesús sabía que esa respuesta no venía de él mismo, sino de Dios. Entonces Jesús decidió darle un nuevo nombre a Simón. ¿Recuerdas cuál era? Sí, lo nombró Pedro, que significa piedra. ¿Y cuál es la misión que Jesús le dio a Pedro? Le dice a Pedro que será la piedra sobre la que se edificará su iglesia. ¿Y recuerdas qué otra cosa le entregó Jesús a Pedro? Le entregó las llaves del reino. Esto significa que Pedro, el primer papa, recibió la autoridad de ayudar a las personas a entrar al reino de los cielos. Cuando Pedro murió, estas llaves pasaron a otros sucesores. Hoy en día, el sucesor de Pedro es el Papa Francisco, el Papa número 266. Él es la cabeza de nuestra iglesia, que vela por nuestra salvación, inspirado por el Espíritu Santo y ayudado de los sacerdotes y obispos del mundo entero. Fíjate, Sofi, qué bonito esto que Jesús nos enseña. Mucha gente pensaba muchas cosas de Jesús, pero no eran correctas. En cambio, cuando Pedro lo reconoce como el Mesías, Jesús se da cuenta que Pedro conoce la verdad, y por eso lo elige para ser cabeza de su iglesia, porque Jesús quiere construirla sobre esa verdad. ¿Y ustedes, amigos, ya reconocieron a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios vivo? ¿Dónde lo puedes encontrar? ¿Cómo podrías conocerle y amarle como Pedro lo hizo? ¿Y ahora qué te parece si nos ayudas a unir cada imagen con su respuesta? Empecemos a jugar. La primera pregunta dice, ¿quién respondió a la pregunta de Jesús? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Lo recuerdan? Muy bien, fue Pedro. La siguiente, ¿qué significa Pedro? Eso significa
piedra. Muy bien. La que sigue dice, ¿qué le entregó Jesús a Pedro? Observa muy bien. ¿Recuerdas qué fue lo que le entregó? Sí, las llaves del reino. Vas muy bien. La número 4 dice, ¿quién es el sucesor de Pedro hoy en día en nuestra iglesia? Muy bien, es el Papa Francisco. Y la última, sobre Pedro se edificaría algo muy especial. ¿Qué es? Sí, la iglesia. ¡Guau! Lo hicieron muy bien. ¡Felicidades! Que Dios los bendiga. Paz y bien.